Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Rollave, curso el tercer semestre de Administración de Empresas y hoy hablaremos sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Para eso tenemos que entender qué son los hitos. Los hitos, como tal, son los acontecimientos importantes que marcan el punto de referencia de la historia, sea de nosotros o de nuestro alrededor. El hito histórico del cual vamos a hablar de primeras ocurre en el siglo XVI, donde se trata la invención moderna del otro como inferior y bárbaro. Esto durante la época del descubrimiento con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 por las monarquías de España y Portugal. Bueno, tal proceso conllevó igualmente a una división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periféricas se especializaron fue en lo que fue la exportación de materias primas baratas, ya que no tenían ningún proceso industrial y ellos lo que hacían era llevárselo a las grandes metrópolis, y en las grandes metrópolis, como sí tenían la herramienta para procesarla e industrializarla, lo que hacía era que le volvían a vender ese mercado como tal y lo que necesitaban las periféricas, pero ya a un costo alto, quedándose como tal con la ganancia de ellos solamente. Por ahí es donde nace las revoluciones industriales que ocasionó y surgió a costa de todo esto. Otro hito histórico ocurrió en 1966, donde hubo el subdesarrollo de las colonias. Eso fue como la condición necesaria para perfeccionar como tal el capitalismo monopolista. Y aquí es donde aparece lo que fue el auge del imperialismo. Aquí es donde aparecen las élites locales queriendo convertirse al igual que en las élites del centro de metropolitanos, copiando todo lo que ellas hacían. Y es así donde, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países, obtenían cambios de poder económico y respaldo político. Así se volvían, entre más recursos tuvieran, lo que hacían era volverse con más poder, tener más poder en la sociedad para poder competir contra los otros. Para lo que fue el siglo XIX en América Latina, se caracterizó porque las clases dominantes de la posindependencia de la época instauraron las primeras repúblicas liberales. Eso lo que hizo fue ser una de las épocas más discriminativas que hemos tenido, ya que utilizaban a los mestizos y a los negros y a los indios, los explotaban, los sacaban de sus tierras o los expropiaban, y lo que hacían era que los educaban para estar bajo el mando de estos posindependientes, para supuestamente hacer que hubiera progreso en la urbanidad. Bueno, otro de los hitos importantes fue el ascenso al nazifascista. Pronto se desmoronó como tal lo que fue los equilibrios de poder logrados por los tratados de Versalles tras la Segunda Guerra Mundial, y pues fue la transformación de como tal que estaban en ese entonces dirigiendo pues al mundo, y cae también como tal la hegemonía europea, donde surge la oportunidad de Estados Unidos y la Unión Soviética con dos grandes bloques que fue el socialismo económico y militar. También hay que destacar lo que fue la posesión del presidente Truman, de enero de 1949, en donde uno de los puntos importantes que tocó fue
cuando por primera vez se mencionó lo que él se dictaminó como tal, como el desarrollo y subdesarrollo. Él decía que el subdesarrollo era como tal el camino que debía recorrer y trabajar para llegar al desarrollo. El desarrollo era la meta de todos los países, de todo donde se debía dirigir como tal todo el camino para llegar a ser una potencia en sí. Seguimos como tal con lo que fue la teoría de la modernización, que fue por Wal Roston, que en 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación de la influencia del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despeje. Esta teoría tiene como 5 aspectos importantes, que uno de ellos es la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenible, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa del alto consumo masivo. Bueno, ya para concluir y el aporte pues de Juan Pablo II en la doctrina social de la Iglesia, este nos hablaba sobre la importancia que es los derechos de los trabajadores, el derecho del hombre del trabajo en denunciar situaciones que violenten dichos derechos, en el contribuir a orientar estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad, ¿no? Y pues como lo decía él, obviamente, y lo vemos ahorita en la actualidad, muchos países subdesarrollados son los que proveen a las grandes potencias y son los que de pronto tienen la mayor riqueza en recursos naturales, y como se veía en la antigüedad no se tiene la mano, o sea, como tal el desarrollo industrial para, para poder competir contra otras potencias o llegar al desarrollo como tal. En la actualidad nosotros nos vemos así. ¿Por qué? Porque digamos somos países en la gran mayoría en Latinoamérica que tenemos todos estos recursos, pero no se le invierte en tratar de producir maquinaria para nosotros mismos, transformar esas materias, sino lo que hacemos es exportarlas y después que nos las vendan a más costo, y aparte de eso no tener la capacidad tampoco de comprarla porque no hay, la economía de los países en la actualidad no da para poder adquirir estos productos. Es ahí donde tenemos que ponernos a pensar realmente qué es lo que está pasando, en qué debemos enfocarnos, en qué debemos crecer, para poder así lograr algún día llegar a ser una potencia, que no va a ser ahorita porque si en tantos años, tantos siglos no lo hemos sido, pero es donde tenemos que mirar y enfocarnos, y como dice también tratar de, como decía Juan Pablo II, tratar de denunciar, de no aprovecharnos tampoco de las personas por una necesidad de un trabajo, por la necesidad de tener un sustento. Muchas gracias.